Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la mente y el cerebro humano. En las palabras del renombrado científico Bruce Lipton, exploraremos los misterios de nuestra capacidad cerebral y cómo podemos desbloquear su potencial al máximo. Prepárense para desafiar las creencias convencionales y descubrir el sorprendente poder de la mente. Este es un viaje que no querrás perderte. Continúa viendo hasta el final y descifra qué tan poderosa es tu mente. Comencemos. Es muy probable que todos hayamos oído decir que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro y que si pudiéramos utilizar el 100% seríamos sumamente inteligentes. Pero antes que nada, ¿de dónde salió esa cifra del 10%? Bueno, hace mucho tiempo, cuando se analizó el cuerpo mediante el estudio de la histología y cómo las células forman órganos, en un estudio del cerebro se descubrió algo muy importante. Ese estudio reveló que solo el 10% del cerebro está formado por neuronas. Por lo tanto, el 90% de las células del cerebro no son neuronas, sino que se llaman células de soporte o tejido conectivo, y luego pasaron a llamarse células gliales. Lo realmente interesante de esto es que en la doctrina de las neuronas se pensaba que las neuronas eran las células funciones del cerebro y que las células gliales eran más o menos solo de apoyo. Entonces, por definición, se decía que solo usas el 10% de tu cerebro porque eso es lo que ocupan todas tus neuronas de su espacio, es decir, el 10%. Sin embargo, en las últimas décadas, lo que se empezó a descubrir es que hubo un malentendido sobre las células gliales porque, de hecho, son mucho más importantes en la función neuronal que solo en el soporte físico. Después de todo, estas células pueden inhibir y activar neuronas, pueden conectarse con ellas e incluso pueden controlar la actividad de las neuronas, por lo que de repente estas células gliales que antes se consideraban simplemente las células pasivas en el cerebro terminaron siendo vistas como muy funcionales en términos de cómo funciona el cerebro. Una forma de entender esto, haciendo una analogía simple, es considerar que las neuronas son sustantivos en una oración y las células gliales son los verbos, adjetivos, adverbios y modificadores de todos los sustantivos. Por lo tanto, las células gliales son una parte integral y altamente funcional de toda la actividad neuronal. De ahí que la antigua idea de que solo las neuronas participaban en el funcionamiento del sistema nervioso haya sido reemplazada por el hecho de que ahora sabemos que las células gliales también lo son. No estamos tratando solo con el 10% del cerebro, sino con el 100% del cerebro si tienes acceso al 100% de tu cerebro en todo momento. Pero eso no significa que usemos el 100% de nuestro cerebro todo el tiempo porque lo que he descubierto es que cuando comenzamos a vivir con patrones y hábitos comenzamos a activar solo ciertas vías neuronales que son vías habituales y, como resultado, son las preferidas en nuestra vida diaria. Antes de continuar, no olvides suscribirte para más contenido fascinante, darle me gusta si estás disfrutando del video y asegurarte de seguir viendo para desbloquear aún más secretos sobre el poder de tu mente. Tu apoyo es nuestro motor de inspiración. Si has llegado hasta aquí, comenta la frase, desbloqueo mi poder mental, para dar el primer paso, pero si participas en actividades que activen todo el cerebro podrás mejorar tu conciencia, tu percepción y tu capacidad de controlar tu propia vida. Entonces, básicamente, seremos capaces de usar todo nuestro cerebro cuando empecemos a pensar de manera integral en lugar de simplemente reproducir programas recurrentes que se repiten una y otra vez y que activan las mismas vías neuronales. Ahora estamos descubriendo que existen muchas actividades en las que podemos participar para activar todo el cerebro. Algunas consisten en ejercicios cerebrales que integran el cuerpo y el sistema nervioso. Por ejemplo, mi mano derecha está controlada por mi hemisferio izquierdo y mi mano izquierda está controlada por mi hemisferio derecho. Sin embargo, si mi mano derecha, que está controlada por mi izquierda, cruza la línea media de mi cuerpo,
esto será recogido simultáneamente por mi otro hemisferio porque ahora también está en ese territorio. Entonces, cuando cruzas los brazos o cuando cruzas las piernas, estás haciendo que los dos hemisferios trabajen en armonía. Cuando estamos activando la sincronización del cerebro donde el hemisferio derecho e izquierdo trabajan simultáneamente, esto activa una especie de superaprendizaje porque cuando los dos hemisferios trabajan juntos obtenemos características de muy funciones neuronales superiores. Sin embargo, a partir de los 7 años comenzamos a manifestar lo que se llama dominancia cerebral, lo que significa que durante el día no tenemos la sincronización de ambos hemisferios, por lo que oscilan como una onda. A veces usamos más el hemisferio izquierdo. A veces usamos más el derecho, por lo que oscilamos entre un hemisferio a la vez, por lo que la dominancia cerebral es cuando un hemisferio ejerce dominio sobre el otro. La relevancia de esto es que integrar nuestras vidas es muy difícil para el dominio cerebral. Porque nuestro hemisferio izquierdo se basa en la lógica y los detalles, mientras que nuestro hemisferio derecho está asociado con las emociones y la plenitud. Este es un hecho importante porque si solo miras a través del hemisferio izquierdo, todas las cosas lógicas tendrán sentido. Pero entonces no habrá ningún componente emocional en ello. Y si lo inviertes y miras a través del hemisferio derecho estarás conectado emocionalmente, pero ahí es donde la lógica desaparece. Bueno, esto nos pasa desde los 8 años hasta la edad adulta, pero si logras que ambos hemisferios trabajen en armonía pronto lograrás que la lógica y las emociones también trabajen juntas y esto abre una ventana de superaprendizaje donde puedes descargar la información mucho más rápidamente. También nos brinda una amplia gama de formas de pensar que cubren tanto el componente emocional como el intelectual. Entonces, si estás operando desde un dominio cerebral en realidad estarás desconectando un componente de tu sistema nervioso en ese momento. Por lo tanto, si realizas ejercicios cerebrales que impliquen, por ejemplo, cruzar brazos y piernas, estarás sincronizando tus hemisferios y, curiosamente, cuando se produce esta sincronización nos volvemos mucho más tranquilos, completos y capaces de manifestar funciones neurológicas que nos apoyan plenamente. Y mira qué interesante, es por eso que cuando llegas a casa por la noche y te relajas, muchas veces te sientas y cruzas las piernas sin siquiera darte cuenta de lo que estás haciendo. Al cruzar las piernas estás activando el proceso cerebral en general. Así que si estás estresado por un examen, por ejemplo, o simplemente quieres relajarte al llegar del trabajo, solo tienes que cruzar los brazos y las piernas y mantenerlos en esa posición durante 3 o 4 minutos. Porque al hacerlo se activarán ambos hemisferios y te hará calmarte y relajarte de una manera mucho más efectiva. Cuando comenzamos a actuar mediante patrones que se repiten todos los días, significa que comenzamos a utilizar las mismas vías neuronales de siempre y, como resultado, dejamos de activar muchos cerebros. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la mente y el cerebro con nosotros. Si deseas seguir explorando este emocionante mundo del conocimiento y el descubrimiento, no dudes en unirte a nuestra comunidad. Hasta la próxima, y que tu mente siga siendo tu herramienta más poderosa.